Hace 7.500 años, el fondo del Pacífico colapsó. Enormes deslizamientos enterraron el lecho marino en segundos. Hoy, submarinos robot han explorado la zona. Los escaneos revelan pruebas de al menos 10 megaterremotos cíclicos distintos. Ahora, investigadores advierten que las placas siguen trabadas y acumulando presión. Si empiezan a moverse, podrían detonar nuevos sismos de alerta roja y lanzar tsunamis devastadores hacia la costa. Veamos el mapa. Esta falla es como un cierre gigante. Mide más de 600 millas, desde el norte de California hasta Canadá. Se llama la zona de subducción de Cascadia y forma parte del Cinturón de Fuego, esa famosa herradura enorme alrededor del Pacífico que, digamos, puede servirte de guía de a dónde ir si te gusta el turismo de volcanes y terremotos. Uno de los eventos más grandes de Cascadia ocurrió hacia el año 1700. No hay registros escritos locales, pero sí existe una historia. Una conocida leyenda indígena cuenta una batalla épica entre un pájaro del trueno y una ballena. En la historia, el aleteo del pájaro del trueno hace temblar la tierra. Los coletazos de la ballena empujan el agua de mar tierra adentro. Al final, el pájaro del trueno la atrapa y la azota contra el suelo, sacudiendo la tierra misma. Muchos investigadores creen que esta leyenda nació del terremoto real de 1700. Pero no solo tenemos mitos fascinantes para completar el panorama. A inicios del siglo XVIII, funcionarios samurái registraron olas que inundaron aldeas y arrozales. Pero nadie sintió el sismo que debió ocurrir primero. Por eso, a este evento lo apodaron el tsunami huérfano. Pero sí tenía un padre, y a los científicos les tomó 300 años relacionarlo por fin con Cascadia. Para ver el pasado de Cascadia, investigadores mandaron robots submarinos a escanear el fondo con muchísimo detalle. Esperaban ver una grieta simple, pero lo que encontraron se parecía más a unos escalones submarinos gigantes. Algunos de esos escalones miden unos 10 metros, como un edificio de 3 pisos. Eso solo pasa cuando una gran parte del fondo marino se rompe, se desprende y se desliza de golpe, no poco a poco. Cuando eso ocurre, levanta una avalancha de lodo. Imagínate un frasco con tierra y agua. Lo agitas con fuerza y abajo se asienta una capa nueva. Cada capa es básicamente una marca de tiempo de un gran sismo. Cuando los científicos los contaron y fecharon, descubrieron 10 megaterremotos distintos que ocurrieron uno tras otro a lo largo de miles de años. Eso significa que Cascadia no libera la presión poco a poco. Se queda atorada mucho tiempo y luego, de repente, revienta con violencia. Ese patrón hace que la zona de subducción de Cascadia se considere hoy uno de los sistemas de fallas más aterradores de Norteamérica. Entonces, ¿qué está pasando allá abajo? Las placas no se deslizan suavemente, están atoradas, y mientras siguen así, la costa se va doblando en silencio, como una regla que flexionas con las manos. No se ve dramático día con día, pero lleva siglos acumulando tensión. Cuando esa tensión por fin se rompe, la costa cae de inmediato. Los geólogos llaman a esto subsidencia cosísmica. Estamos hablando de que el suelo se hunde entre 6 y 8 pies, en vertical, en cuestión de minutos. Imagínate parado en la playa. El temblor se detiene y de pronto entiendes que el mar se te viene encima. No solo por una ola, sino porque la tierra donde estás parado literalmente se hundió y quedó por debajo del nivel del mar. Ese solo movimiento basta para desplazar el fondo marino y obligar al océano que está encima a reaccionar. Cascadia puede producir un sismo de magnitud 9.0. Eso es nivel máximo, catalogado como el evento natural más destructivo que puede ocurrir. Puede sacudir el suelo durante minutos, empujando y jalando todo de un lado a otro hasta que edificios y puentes empiezan a derrumbarse. Un sismo de magnitud 9.0 también hace que el fondo marino vibre y se desplace. Se eleva en unas zonas, baja en otras, todo de golpe. Un tsunami empieza cuando el fondo marino se mueve y desplaza una enorme cantidad de agua. Si el fondo marino de pronto se eleva o se hunde, el agua que está encima se desplaza de inmediato. Y como toda esa agua tiene que ir a algún sitio, sale disparada hacia afuera en todas direcciones. En aguas profundas, esa ola casi nunca es alta. Se extiende a lo largo de mucha distancia, así que puede pasar bajo los barcos sin que nadie lo note. El peligro es la velocidad. En mar abierto,
Los tsunamis pueden viajar a unas 500 o 600 millas por hora. Es como recorrer de Nueva York a Detroit en apenas una hora. Con el tiempo, el océano empieza a amontonarse y a crecer a cada segundo. Cerca de la costa, puede elevarse decenas de pies y, en casos extremos, avanzar tierra adentro hasta unos 100 pies. Se traga la costa y luego jala todo de vuelta al mar con una sacudida brutal antes de que llegue el siguiente golpe. Pero eso no es todo. Cuando la falla se rompe, muchas veces provoca enormes deslizamientos submarinos. Cuando una gran parte del fondo marino colapsa, puede empujar el agua ahí mismo, como si aventaras una roca o una tina. En la zona de subducción de Cascadia, no solo te pega el terremoto, te cae un golpe doble, con la corteza moviéndose y las laderas desmoronándose al mismo tiempo. En partes de la costa de Oregón, expertos en emergencias dicen que el temblor podría durar de 5 a 7 minutos, suficiente para entender qué pasa y que todavía no termine. Luego viene la parte más aterradora. En algunos lugares, un tsunami puede llegar en 15 a 30 minutos. Recuerda, el sismo es una advertencia. Si estás en la costa y sientes un temblor fuerte y largo, no necesitas esperar una alerta al celular, una sirena, o que alguien en las noticias grite «tsunami». Durante el temblor, la recomendación básica es literalmente tirarte al suelo, cubrirte y sujetarte, manteniéndote lejos de ventanas y lámparas colgantes que puedan caerte encima. Por tentador que sea, no deberíamos detenernos a hacer de esto material para un reel. Antes de que pase algo, toma una decisión con la cabeza fría. Ubica el terreno alto más cercano y ve hacia allá. No cualquier subida, sino un punto real. Si alguna vez necesitabas una razón para conocer tu colonia, aquí la tienes. Tu instinto quizá te diga que te subas al coche y manejes, pero no lo hagas. Lo más probable es que las carreteras estén bloqueadas y que los puentes estén dañados. Quienes viven en la costa ya saben, zapatos junto a la cama y una mochila lista, por si acaso. El peligro no termina con el primer golpe, porque un tsunami, bueno, llega en olas. La primera casi nunca es la más grande, y el mar puede seguir entrando y saliendo, latiendo así durante horas. Esto crea un jaloneo brutal. El agua que se retira actúa como un vacío enorme y arrastra mar adentro todo lo que queda atrapado en el reflujo. El desastre de Japón de 2011 es el ejemplo más reciente y claro de lo que puede hacer una magnitud 9.1. El fondo marino se levantó de un solo jalón enorme, y minutos después, el océano literalmente reacomodó la costa. Una enorme pared de agua se metió tierra adentro, superando los 100 pies de altura en algunos puntos y convirtiendo la costa en una banda transportadora de escombros. Era como si el agua convirtiera los coches en bolas de boliche gigantes y los contenedores en enormes bloques de metal, destrozando puertos e inundando aeropuertos bajos y subestaciones. Por último, ¿qué dicen las autoridades sobre cuándo podría llegar el próximo desastre en Cascadia? Bueno, no pueden darnos fechas exactas, pero sí dieron algunas probabilidades. Para el terremoto más grande y aterrador posible, el Servicio Geológico de Estados Unidos dice que hay entre un 10 y un 15% de probabilidad de que ocurra en los próximos 50 años. La probabilidad de un sismo que no sea la versión mega es de 1 en 3 en los próximos 50 años. Y sí, eso es bastante alto, pero no todo pinta tan mal. Los científicos saben que esto no es al azar. Cascadia sigue un patrón, y con patrones es como se prepara uno. Ya sabemos cómo construir para un sacudimiento fuerte, y cada vez detectamos mejor dónde se está acumulando la tensión. No significa que podamos detener el terremoto, pero sí que cada vez entendemos mucho mejor qué podemos esperar. Mientras tanto, nada más ten una mochila de emergencia junto a la puerta y de vez en cuando, date una vuelta por tu colonia. Hay una fuerza poderosa escondida bajo tierra, donde las placas tectónicas se encuentran y una se desliza debajo de otra. Esto ocurre en los océanos Pacífico e Índico. La tensión se acumula durante siglos. La presión es insoportable hasta que un megaterremoto se desata. La Tierra tiembla con una magnitud que puede superar los 9 puntos, más que cualquier otro terremoto. Cuando el fondo del mar se eleva repentinamente, envía una enorme onda a través del agua y sale un tsunami de gran fuerza. Estas olas se llaman teletsunamis y atraviesan cuencas oceánicas enteras, listas para apoderarse de las costas a miles de kilómetros de distancia. La falla de empuje se extiende a lo largo de 960 kilómetros. La Tierra no solo tiembla, parece que se está desgarrando.
Este es el poder de un terremoto de megasubducción. Aquellos atrapados en su camino tendrán que luchar por sus vidas. Las autoridades japonesas recientemente tuvieron que emitir su primer aviso de megaterremoto. Esto ocurrió debido a un fuerte temblor en el borde de la zona del fondo oceánico de la fosa de Nankai. Al final, la mayoría de las advertencias se levantaron y no hubo mucho daño por el terremoto de magnitud 7,1. Algunas partes del suroeste de Japón comenzaron a sacudirse y los trenes de alta velocidad de Japón disminuyeron su velocidad para mantener la seguridad, lo que demoró el viaje para todos. Pero el alerta se mantiene ya que todos conocen el riesgo de un megaterremoto que podría ocurrir en las próximas décadas en la fosa de Nankai. La placa tectónica bajo el mar de Filipinas se está deslizando lentamente por debajo de la tierra donde está Japón, moviéndose solo unos pocos centímetros cada año. Los últimos grandes terremotos de esta zona ocurrieron en 1944 y 1946, ambos con una magnitud de 8,1. Estos terremotos han causado mucha destrucción en el país. El próximo gran terremoto de subducción de la región, si es que ocurre, podría tener una magnitud de entre 8 y 9. Los científicos todavía no pueden ponerse de acuerdo sobre la probabilidad de que ocurra este megaterremoto, pero podría tener hasta un 80% de certeza. Al otro lado del Pacífico, científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos han estudiado una peligrosa zona a lo largo de la costa oeste estadounidense. Es la zona de subducción de Cascadia y se extiende desde el norte de California hasta la isla de Vancouver en Canadá. En los últimos 14.200 años, probablemente ha habido al menos 30 grandes terremotos en esta región. Un terremoto importante ocurre cada 500 años en promedio. Pero desde hace mucho tiempo Cascadia ha estado tranquila y eso preocupa a los científicos. Ellos piensan que esto podría deberse a que el área está bloqueada, lo que significa que las placas tectónicas están pegadas y acumulando mucha presión. Con el tiempo, una parte del fondo marino podría romperse de repente y moverse hacia adelante algunos metros. La sacudida duraría solo 5 minutos, pero crearía un poderoso tsunami a medida que el fondo marino se desplaza, lo que duraría 10 horas. Según los expertos, si esto ocurre, será el peor desastre natural en la historia del país. El terreno en algunas colinas del interior podría convertirse en algo parecido a arenas movedizas. Esto provocaría que las laderas se deslicen y se desmoronen, llevándose consigo carreteras y puentes. Alrededor de 620.000 edificios podrían quedar muy dañados o incluso colapsar, incluidos unos 100 hospitales y 2.000 escuelas. Las personas del estado de Washington tendrían que valerse por sí mismas sin ayuda durante 2 semanas, buscando alimentos, agua y refugio por su cuenta. Los científicos están estudiando fenómenos de deslizamiento lento, donde las placas tectónicas se mueven muy despacio durante semanas o meses, liberando algo de energía, pero no lo suficiente como para detener un gran terremoto. Cada vez que la magnitud de un terremoto sube solo un número, la energía que libera es 40 veces mayor. Así que necesitaríamos alrededor de 1 millón de pequeños terremotos cada día durante 500 años seguidos para liberar la misma energía que un enorme terremoto de magnitud 9. Pero estos pequeños sismos podrían ser indicios de que se avecina un terremoto mayor. Para monitorear mejor la falla de Cascadia, los expertos están cartografiando la falla de manera más precisa y añadiendo mejores herramientas de monitoreo en alta mar. Los científicos recibieron más de $10 millones para instalar sensores sísmicos y medidores de presión en el fondo marino, en un cable de fibra óptica frente a la costa de Oregón. La meta es estar preparados para alertar a las personas y poder salvar vidas cuando ocurra el gran terremoto. Un fuerte terremoto de megaempuje ocurrió en esta parte del mundo en 1964. Pasó a la historia como el Gran Terremoto de Alaska y tuvo una magnitud de 9,2. Duró más de 4 minutos y se convirtió en el más poderoso en la historia de los Estados Unidos y América del Norte. El suelo tembló tan intensamente que causó enormes grietas y deslizamientos de tierra. En Anchorage, muchas casas, edificios y carreteras fueron destruidos porque no estaban construidos para soportar un terremoto tan grande. En algunos lugares, el terreno cambió para siempre. Por ejemplo, la costa cerca de Kodiak y la isla Inchbrook se elevó 9 metros. En otras zonas como Girwood y Portage, el suelo se hundió 2 metros. Tuvieron que reconstruir las carreteras a mayor altura para que no fueran inundadas por la marea. Un enorme tsunami de 8 metros arrasó con todo el pueblo de Chenega. Muchas ciudades costeras sufrieron graves daños no solo por el terremoto, sino también por los tsunamis y los incendios que le siguieron. Después del terremoto principal, hubo miles de réplicas más pequeñas durante meses. Un terremoto moderado de magnitud 4,4 sacudió Los Ángeles en agosto de 2024.
Una vez que terminó, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles revisó la ciudad y no encontró daños mayores ni personas heridas. En la ciudad de Pasadena, que está cerca del epicentro del terremoto, una tubería de agua estalló dentro del ayuntamiento y todos tuvieron que abandonar el edificio. Afortunadamente, no había peligro de tsunami. Lo mejor que podemos hacer para evitar el pánico en tales situaciones es estar preparados. Japón es uno de los lugares de la Tierra donde ocurren más terremotos porque se encuentra en los bordes de 4 placas tectónicas. Alrededor de 1500 de estos terremotos al año son perceptibles. Debido a esto, la gente de Japón ha aprendido a vivir con los terremotos. La ley de 1950 estableció que los edificios deben ser capaces de soportar terremotos de hasta una magnitud de 7 sin colapsar. Una actualización de 30 años después estipuló que los edificios solo deberían tener daños menores en tales terremotos y deberían seguir funcionando con normalidad. Pero si hay alguno aún más fuerte, la ley establece que la función principal del edificio es no colapsar y salvar vidas. Los edificios se refuerzan con vigas, pilares y muros más gruesos para que puedan soportar mejor las sacudidas. Otra técnica consiste en colocar almohadillas especiales hechas de materiales como el caucho en la base del edificio. Algunos edificios incluso se construyen sobre gruesas capas de amortiguación que los separan completamente del suelo, lo que ayuda a protegerlos durante un terremoto. Un rascacielos puede balancearse bastante, moviéndose hasta 1,5 metros. Para evitar que se dañe, los ingenieros también pueden añadir algo llamado amortiguadores cada 2 pisos hasta la parte superior. Estos amortiguadores son como bombas de bicicleta gigantes, pero en lugar de aire están llenos de líquido. Cuando el edificio se sacude, los amortiguadores presionan contra el líquido en su interior. Aunque el líquido no se comprima mucho, puede absorber parte de la vibración. Cuando están construyendo rascacielos altos, los ingenieros intentan hacer la estructura lo más simple y equilibrada posible. Esto implica que cada piso tenga la misma altura y que las columnas de soporte estén distribuidas uniformemente. Sin embargo, a veces los arquitectos que diseñan rascacielos no quieren hacer estas concesiones porque tienen ideas creativas sobre cómo debería verse el edificio. Entonces deben encontrar soluciones alternativas. Por ejemplo, la Torre Skytree de Tokio, uno de los edificios más altos del mundo, está diseñada con un estilo futurista, pero también incluye características especiales para protegerla de los terremotos. Tiene un pilar central como en las pagodas japonesas tradicionales y amortiguadores sísmicos que ayudan a absorber la energía de un terremoto y mantienen el edificio seguro. El 26 de enero de 1700, uno de los mayores terremotos de la historia sacudió la costa oeste de los Estados Unidos. Tuvo una magnitud de 9, lo que lo coloca entre los 10 terremotos más poderosos que se han registrado. Este terremoto desencadenó un gran tsunami y cambió la línea costera desde el sur de la Columbia Británica hasta el norte de California para siempre. En aquel entonces, la zona no estaba muy poblada, pero gracias a una investigación ingeniosa, los científicos lograron descubrir exactamente qué ocurrió ese día al analizar antiguos registros geológicos, los anillos de los árboles e incluso algo de historia de Japón. El mismo día del terremoto, un tsunami inmenso también golpeó la costa este de Japón. Durante mucho tiempo nadie los relacionó, pero en las décadas de 1980 y 1990, los investigadores se dieron cuenta de que el tsunami de Japón había sido causado por el terremoto del noroeste del Pacífico. También pudieron identificar el día exacto, el 26 de enero de 1700. Incluso encontraron árboles antiguos en la costa de Washington que habían perecido en el invierno de 1700, lo cual coincidía perfectamente con el momento del terremoto. El sismo se originó en la zona de subducción de Cascadia, una falla donde la placa de Juan de Fuca se desliza por debajo de la placa norteamericana. Esta falla se extiende unos 1120 kilómetros desde el norte de la isla de Vancouver en la Columbia Británica hasta el Cabo Mendocino en California. La presión de las placas en movimiento se acumula con el tiempo, y a la larga otro devastador terremoto azotará la misma región. Es solo cuestión de tiempo. Al observar los registros geológicos, los depósitos de tsunamis pasados y los indicios de cambios en el nivel del terreno, los científicos pueden determinar la frecuencia de estos enormes terremotos. Los planificadores de emergencias se han estado preparando para el llamado Gran Terremoto. Los científicos creen que los terremotos de la zona de subducción de Cascadia ocurren cada 200 a 1000 años, y dado que el último importante fue hace más de 300 años, el noroeste del Pacífico está definitivamente en espera de otro. Cuando ocurra, se espera que el terremoto sea tan grande como el de 1700, pero esta vez afectará a alrededor de 15 millones de personas. La devastación será grave.
Los edificios se derrumbarán, las carreteras y las pistas se agrietarán y los puentes caerán. La comunicación dentro y fuera del área quedará interrumpida. ¿Pero qué es lo peor? El terremoto desencadenará un peligroso tsunami que podría golpear partes de la costa de Washington en tan solo 10 minutos. No es cuestión de si sucederá, sino cuándo se romperá la zona de subducción de Cascadia. Cuando eso ocurra, será el peor desastre que Estados Unidos haya enfrentado, peor que el huracán Katrina o la supertormenta Sandy. Afectará una enorme área que se extiende desde el sur de Columbia Británica hasta Oregón y el norte de California. Eso significa que millones y millones de personas se verán afectadas. Se considera a Fairchild como un área de respaldo para manejar las consecuencias del terremoto, y el aeropuerto internacional del condado de Grant en Moses Lake es la principal. Para aquellos que sobrevivan al sismo y al tsunami iniciales, las secuelas podrían ser igualmente desastrosas. Seguirán réplicas y el transporte será un caos. Las carreteras estarán dañadas o completamente bloqueadas, los aeropuertos cerrarán y la mayoría de las rutas principales como la Interestatal 5 tendrán los puentes destruidos. Esto significa que los suministros de alimentos y agua se interrumpirán y será muy difícil que la ayuda llegue o que las personas puedan escapar. Lo más probable es que también se dañen los gasoductos y su reparación podría tardar desde unos pocos días tierra adentro hasta semanas o incluso meses a lo largo de la costa. Los cortes de energía serán generalizados en un radio de 160 kilómetros de la costa en todo el noroeste del Pacífico y el suministro de agua podría estar interrumpido entre 3 y 7 meses. Incluso las telecomunicaciones estarán cortadas de 2 a 3 meses en el noroeste del Pacífico, Alaska y partes de Asia Oriental. La buena noticia para el este de Washington es que evitará en su mayoría lo peor, gracias a las barreras naturales que hay entre los lados oeste y el este del estado. El tsunami podría golpear el desfiladero del río Columbia, pero perderá energía rápidamente debido a un banco de arena que hay bajo el río. Las montañas cascadas absorberán gran parte del impacto del terremoto, por lo que el lado este no lo sentirá con tanta intensidad. Y dado que el este de Washington no será golpeado tan fuerte, les corresponderá a ellos manejar las secuelas del sismo. Esto implica ayudar al oeste de Washington, acoger a los refugiados de las zonas que fueron arrasadas y entregar suministros a donde sean necesarios. Los científicos han estudiado otros grandes terremotos de magnitudes de entre 8 y 9, como los de Chile de 1960, Alaska en 1964, Sumatra en 2004 y Japón en 2011. Este tipo de sismos puede sacudir el suelo durante un periodo que varía de 6 a 10 minutos, y eso es mucho tiempo para que la Tierra esté temblando. Estos sismos son extremadamente intensos porque ocurren cerca de la superficie terrestre, por lo que no es solo un movimiento rápido, sino uno prolongado y fuerte que puede causar mucho daño. Si el terremoto y el tsunami de Cascadia ocurrieran mañana, unas 14,000 personas podrían perder la vida y más de 100,000 podrían resultar heridas. El costo económico en Washington, Oregón y California podría superar los $70,000 millones. Para poner esto en perspectiva, podemos comparar estas cifras con otros terremotos importantes. En el terremoto de Chile de 1960, unas 1,600 personas perdieron la vida. El terremoto de Alaska de 1964 dio como resultado unas 140 vidas perdidas. El terremoto y tsunami de Sumatra de 2004 cobró la vida de unas 280,000 personas. Y el terremoto y el tsunami de Japón de 2011 causaron más de 20,000 víctimas. Las autoridades están al tanto de los peligros de la falla de Cascadia, pero incluso con toda la planificación, nadie puede decir con certeza qué se necesitará cuando ocurra el gran terremoto. Justo después del terremoto y el tsunami, las áreas fuera de la zona inmediata del desastre no podrán ayudar mucho porque las carreteras y los aeropuertos estarán destruidos y los recursos serán limitados. ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de desastre y sus efectos? Aún no tenemos todas las respuestas. Enfoquémonos en la zona de subducción de Cascadia. Es una enorme línea de falla que se extiende aproximadamente 1,000 kilómetros desde la isla de Vancouver hasta el Cabo Mendocino en California y está ubicada a unos 150 kilómetros de la costa. Es como si una placa tectónica se estuviera deslizando lentamente bajo otra. Cuando las placas están cerca de la superficie, a unos 30 kilómetros de profundidad o menos, se atascan debido a la fricción, como si empujaras dos piedras juntas. Con el tiempo esto crea mucha presión. Cuando la presión finalmente se vuelve excesiva, las placas se deslizan, provocando un terremoto.
Esto se llama terremoto de megadeslizamiento y puede ser enorme. Debajo del área donde las placas están atascadas hay una zona donde las placas se mueven muy lentamente, solo unos pocos centímetros cada varios meses. Este lento movimiento ayuda a liberar algo de presión, pero también acumula más presión en las partes de la falla que aún están atascadas. Esto significa que con el tiempo aumenta la probabilidad de que ocurra un gran temblor. Estos sismos tan potentes, llamados terremotos de gran zona de subducción, pueden superar la magnitud de 8,5. Los megaterremotos son los más grandes que ocurren. Pueden superar una magnitud de 9, lo cual es extremadamente poderoso. Para ponerlo en perspectiva, un terremoto de magnitud 9 libera 1000 veces más energía que uno de 7 y 1.000.000 de veces más energía que uno de 5. Estos terremotos ocurren cuando se acumula mucha presión en una parte de la falla que está bloqueada, lo que significa que las placas no pueden moverse una respecto a la otra. Cuando esa presión se vuelve demasiado alta, la falla se rompe y libera toda esa energía acumulada en un único temblor. La zona de subducción de Cascadia es extremadamente larga, por eso si llegara a romperse de una vez podría generar un enorme terremoto. Los científicos han estudiado esta región y han encontrado que aproximadamente a 30 kilómetros bajo la superficie la falla está bloqueada. Las placas allí no se deslizan una sobre la otra, pero más profundamente las placas comienzan a deslizarse con más suavidad, lo que causa menos fricción. Esto es importante porque nos indica cuánta tensión se está acumulando en esa zona bloqueada y cómo eventualmente podría desencadenar un gran terremoto. Desde el año 2000, el mundo ha sido golpeado por más de 1.700 terremotos con una magnitud superior a 5. Muchos ocurrieron alrededor del Anillo de Fuego, ubicado cerca del Océano Pacífico. En América del Norte, la mayor amenaza es la falla de San Andrés, que puede provocar un terremoto de una magnitud mayor que cualquier otro y se ha ganado el escalofriante apodo de El Grande. La posible destrucción de California es un panorama aterrador que podría tener consecuencias inimaginables, pero El Grande es solo el comienzo de lo que está por venir. Malas noticias. Los científicos han predicho un fenómeno devastador que ocurrirá en 2030. Nos guste o no, hay un 70% de probabilidades de que experimentemos El Grande, y será un terremoto de magnitud 6,7. La falla de San Andrés provocará El Grande, pero lo aterrador es que no podemos predecirlo. Por otro lado, un terremoto importante ocurre cada 100 años. Esto significa que siempre hay tiempo para prepararse para un desastre natural. Si viajáramos al pasado, veríamos algunos terremotos significativos como los que arrasaron San Francisco y Fort Tejón. Los edificios construidos hace mucho tiempo no son a prueba de sismos, se derrumbarán. Y aunque sobrevivan, no deberías entrar en ellos. Pero los edificios no son la parte más peligrosa. Debes tener cuidado con las líneas eléctricas y las tuberías de gas. Tu casa en la colina puede ser encantadora, pero es extremadamente insegura. Durante los temblores, la colina puede convertirse en un deslizamiento de tierra gigantesco que destruirá todo a su paso. Despídete de los viajes por carretera porque todas estarán arruinadas. Deberías tener algo de agua y comida de reserva ya que no podrás ir al supermercado. Este desastre no será barato. Le costará alrededor de $200 mil millones a los Estados Unidos recuperarse del terremoto. Al menos el sismo no desencadenará tsunamis, pero hay algo que puede causar más daño que El Grande. La infame zona de subducción de Cascadia comienza en California y termina en Vancouver, Canadá. La falla de San Andrés no es nada comparada con esta zona. Puede borrar toda la costa de la faz de la Tierra. Un ejemplo de hipérbole. Las zonas de subducción se forman con placas tectónicas que se ubican una debajo de la otra mientras que se mueven. Una se llama placa de Norteamérica y la otra es la placa de Juan de Fuca. Zonas como estas no deben ser subestimadas, ya que son puntos críticos para la actividad sísmica y son muy peligrosos porque provocan enormes sismos submarinos. Pero están bajo el agua, entonces, ¿qué pueden hacernos? Pues pueden causar tsunamis gigantescos que inundan ciudades y destruyen la costa. En este momento la zona más activa es el Anillo de Fuego. La zona de Cascadia puede ser menos activa, pero es como una bestia dormida que puede despertar y destruir todo a su paso con un terremoto devastador. La última vez que se liberó toda esta tensión fue en el año 1700. A diferencia del terremoto de San Andrés, este causará tsunamis gigantes y sacudidas mucho más grandes. Esperemos que te encuentres en un campo abierto en ese momento, ya que la mayoría de los edificios y puentes probablemente serán destruidos. Además, prepárate para las réplicas, ya que serán devastadoras. La naturaleza tampoco se salvará. Los deslizamientos de tierra cambiarán el hábitat de los animales, incluso nuestros hogares cambiarán para siempre.
Por suerte, hay una luz al final del túnel y los científicos están haciendo todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Se han implementado nuevas normas. Cada nuevo edificio debe ser capaz de resistir grandes impactos. Están desarrollando modernos sistemas de alerta y cada nueva infraestructura debe cumplir con estrictas pautas antisísmicas. Las placas de Juan de Fuca y la de Norteamérica están unidas, pero no permanecerán así para siempre. Cuando se deslicen, prepárate para un gran temblor. Cuanto más cerca estés del epicentro, mayor será el daño que experimentarás. Pero incluso si tienes la suerte de estar lejos, podrás sentir la tierra temblar por algún tiempo. Si comparamos la zona de subducción de Cascadia con la falla de San Andrés, veremos cuánto más peligrosa es la zona de Cascadia. En 1994 hubo un enorme terremoto de magnitud 6,7 en el área de Northridge, cerca de la falla de San Andrés. Lamentablemente, muchas personas no sobrevivieron y algunas resultaron heridas. En ese entonces, los edificios no eran a prueba de terremotos y muchos sufrieron daños. La zona de subducción de Cascadia puede causar un terremoto de magnitud 9. Un sismo de magnitud 6 tiene la potencia de alrededor de 20 millones de kilogramos de dinamita, pero uno de magnitud 9 tiene la potencia de 20 billones de kilogramos. El terremoto más fuerte jamás registrado ocurrió en Chile. Su magnitud fue de 9,5 y destruyó casi todo. Supongamos que ha sobrevivido al terremoto, pero la lucha está lejos de terminar. Poco después, un tsunami poderoso golpeará con olas que podrían alcanzar hasta 30 metros en algunas zonas. Eso es muy distinto al terremoto en Sudamérica, que no puede producir olas significativas. Dile adiós a tu hermoso jardín, ya que el agua salada destruirá árboles y plantas y alterará el entorno por un cierto periodo de tiempo. Lo único positivo será que no necesitarás decoraciones de Halloween, porque todos esos árboles secos parecerán un bosque fantasma. La combinación de olas, terremotos y el gran tamaño de la zona hará que este desastre natural sea mucho más peligroso que cualquiera causado por la falla de San Andrés o el Grande. Un terremoto similar a este ocurrió hace unos 300 años. Muchos más se han registrado en los últimos 3.500 años, lo que demuestra que ocurren cada 400 a 600 años. Así que técnicamente tenemos entre 100 y 300 años antes de que ocurra el próximo. Todavía no tenemos idea de cómo funciona exactamente la zona de subducción de Cascadia, ya que la descubrimos en 1970. Esta zona es sumamente aterradora porque puede causar grandes terremotos. Se encontró por accidente cuando los investigadores estudiaban el Anillo de Fuego. Querían saber si esta región había causado problemas en los últimos años, y la prueba estaba bajo sus narices. En Washington hay un bosque del horror donde no ha crecido nada durante años. Cuando los investigadores analizaron el suelo, encontraron una cantidad enorme de sal. Juntando las piezas, concluyeron que un tsunami enorme había sido la razón. Los expertos aún no sabían cuándo fue destruido el bosque. Sin embargo, afortunadamente, Japón mantenía registro de un terremoto gigantesco que tuvo un efecto similar. Fue el que ocurrió en el año 1700. Existe una posibilidad de 1 en 3 de que el próximo ocurra en 2050. Debes saber cómo sobrevivir a los terremotos canadienses y salir ileso, así que escucha con atención. Aquellos que viven en esta zona tienen casi nula experiencia con terremotos así. Sobrevivir al temblor es fácil, pero lo verdaderamente peligroso es el tsunami que viene después. Luego del temblor, busca el terreno más alto y dirígete hacia allí. Solo lleva lo esencial, como comida y agua. Sí, deja tu colección de tarjetas de béisbol en casa. Después del primer golpe, no intentes bajar. Los sismólogos dicen que muy probablemente habrá unas cuantas olas más, y lo han demostrado. El 22 de mayo de 1960, el sismólogo Jerry Easton y 4 amigos fueron a Hawái para presenciar un tsunami esperado que ocurriría alrededor de la medianoche. Instalaron su equipo en el puente Wailuku, con una ruta de escape planificada. Este puente había sido destruido en el tsunami anterior, pero el nuevo era mucho más alto y mejor. Después de la medianoche, el agua estaba a 1,20 metros sobre el nivel promedio. La segunda ola golpeó media hora después de la medianoche y el agua subió otros 2,70 metros para la 1 de la mañana. Luego, el agua comenzó a descender y bajó 2,10 metros. Pero el horror estaba lejos de terminar. Después, vieron una ola que medía alrededor de 6 metros de altura. Esto nos demuestra que los tsunamis son impredecibles y que debemos escuchar a los expertos para mantenernos a salvo. El terremoto más fuerte jamás registrado al este del río Mississippi, que ocurrió hace más de 200 años, nunca ha terminado, según algunos científicos.
La mayoría de los terremotos son de segundos a minutos, y el récord oficial hasta ahora es uno silencioso ocurrido en Sumatra que duró 32 años. Este fenómeno de deslizamiento lento desencadenó un gran terremoto y un tsunami. Así que, si es cierto que el terremoto de Nueva Madrid todavía está enviando réplicas, tendremos un nuevo nombre en la cima de esta triste lista. El terremoto comenzó en diciembre de 1811, con un poderoso sismo en una parte poco poblada del noreste de Arkansas. El temblor se sintió casi a 1.600 kilómetros de distancia en la Casa Blanca, y las campanas de las torres sonaban en Boston, y también más lejos. Incluso hizo que el poderoso Mississippi fluyera hacia atrás por unos minutos sobre nuevas cascadas formadas por el desplazamiento del suelo. El pueblo de Nueva Madrid, Missouri, desapareció por completo en la catástrofe. La tierra no se mantuvo quieta hasta finales de enero del año siguiente, cuando la situación se volvió grave de nuevo. Un terremoto muy fuerte golpeó esta vez cerca de la confluencia del río Ohio y el río Mississippi, justo en el talón de Missouri. Los geólogos creen que fue una ruptura en la falla de Nueva Madrid, lo que aumentó aún más la tensión en la cercana falla de Reelfoot. Justo cuando parecía que no podía empeorar, pasaron otras 2 semanas de temblores y la falla de Reelfoot se rompió profundamente bajo Nueva Madrid. En Tennessee, aproximadamente a 24 kilómetros al sur de Nueva Madrid, el levantamiento del suelo creó el lago Reelfoot. Los vapores navegaban por el río, con miles de árboles flotando y hectáreas de bosque destrozados por el terremoto. En San Luis, Missouri, que se encuentra a 257 kilómetros de distancia, los edificios sufrieron graves daños y las chimeneas cayeron en Cincinnati, Ohio, a 645 kilómetros de distancia. Hasta en Montreal, Canadá, a más de 1.600 kilómetros, algunas personas sintieron temblar la tierra. Los sismólogos han registrado alrededor de 200 pequeños terremotos en la zona sísmica de Nueva Madrid cada año desde 1974. Algunos investigadores creen que hasta el 30% de esos terremotos fueron réplicas de los grandes sismos de 1811 y 1812. En partes de Estados Unidos, donde no hay mucha actividad tectónica, estas réplicas podrían continuar retumbando durante años, tal vez incluso siglos, después de los grandes terremotos. Las réplicas son la manera en que la Tierra libera todo ese estrés acumulado durante el terremoto principal. Cuando el suelo tiembla debido al primer sismo, ejerce una gran presión sobre las rocas cercanas. Y cuando esas rocas ya no pueden soportarlo más, se fracturan, causando aún más temblores. Esas son las réplicas. Pueden ser bastante intensas, especialmente justo después del sismo principal, pero disminuyen en intensidad con el tiempo. No todos los científicos están de acuerdo en que los terremotos contemporáneos estén relacionados con los de hace 200 años. Generalmente asociamos las fallas con aquellas líneas donde se encuentran las placas terrestres. Pero existe toda una red justo debajo del centro de la placa norteamericana. Son como reliquias de hace 750 millones de años, cuando Norteamérica formaba parte de un supercontinente llamado Rodinia. Cuando Rodinia comenzó a fragmentarse, dejó atrás estas fallas, puntos débiles en la corteza terrestre que se extienden profundamente bajo el Medio Oeste moderno. Así se podría explicar la actividad sísmica. Un equipo internacional de geólogos decidió reconsiderar 3 grandes terremotos que sacudieron América del Norte para poner fin al debate. Utilizaron un nuevo método matemático llamado el vecino más cercano.
Este método establece que si los terremotos están demasiado cerca en espacio, tiempo y magnitud para ser considerados sucesos independientes, se asume que uno ha desencadenado el otro. Dependiendo de cómo se interpreten los números, entre un 10 y un 65% de los terremotos recientes de la región podrían ser réplicas de esos terremotos históricos. Y un gran terremoto que afectó a Charleston, Carolina del Sur, a finales del siglo XIX podría explicar hasta un 72% de los sismos de la zona desde entonces. Sin embargo, no todos los lugares son iguales, por lo que el debate científico continúa. En 1774, el explorador británico James Cook notó un resplandor a lo lejos. Era el volcán del Monte Yasur, en Vanuatu. Este muchacho malo ha estado arrojando lava y cenizas desde entonces, y es muy probable que lo haya estado haciendo desde mucho antes. El volcán está en nivel de alerta desde octubre de 2016, lo que indica que la situación allí es bastante inestable. Incluso han delimitado un radio de 600 metros alrededor del cráter para mantener a las personas a salvo. Ha habido erupciones de intensidad baja a moderada, que expulsan ceniza, gas y vapor, y algunas explosiones más grandes que arrojan material fuera del cráter. Las imágenes satelitales han detectado algunos puntos de emisiones de dióxido de azufre, lo que muestra que Yasur todavía está preparando una gran tormenta allí abajo. Stromboli, una de las islas volcánicas cerca de Sicilia, oficialmente tiene el récord mundial Guinness como el volcán con erupciones continuas más largas. Ha estado mostrando un espectáculo de fuego durante más de 2.400 años ininterrumpidos. Los antiguos marineros lo apodaron el faro del Mediterráneo. La mayoría del tiempo, Stromboli solo expulsa esquirlas, pero de vez en cuando produce flujos de lava o expulsa fuentes moderadamente altas. A veces, también podrías ver explosiones impulsadas por vapor. Hace más de 200 millones de años, el mundo experimentó una transformación importante, no con una ni con dos, sino con 4 grandes erupciones volcánicas que cambiaron las reglas del juego. Todo ocurrió en Rangelia, un gran pedazo de tierra que solía ser un volcán gigantesco que se extendía por lo que ahora son la Columbia Británica y Alaska. Esta actividad volcánica podría haber ayudado a los dinosaurios a crecer desde criaturas del tamaño de un gato hasta los gigantes que vimos en Parque Jurásico. Además, se desencadenó una temporada de lluvias de 2 millones de años, el episodio pluvial carniano. Un terremoto de magnitud 15 tiene el potencial de destruir completamente nuestro planeta y evaporar toda el agua en cuestión de segundos, dejando la Tierra inhabitable. Más de 500,000 de terremotos ocurren anualmente, pero ninguno tiene una magnitud de 15. El 90% de los sismos ocurren en la aterradora zona del Cinturón de Fuego, ubicada alrededor del Océano Pacífico. El suelo allí es como gelatina, tiembla casi constantemente. El terremoto más poderoso que ha golpeado la Tierra tuvo una magnitud de 9,5. Tanta potencia puede alargar o acortar el día, pero probablemente hay un terremoto en los confines de tu propia casa ahora mismo causado por una partícula de polvo que aterriza en una mesa, aunque tiene una potencia de 15 grados negativos. Los terremotos ocurren cuando las placas tectónicas se mueven. Son como piezas de Lego que no están bien encajadas, y cuando se mueven hacia arriba, hacia abajo o chocan entre sí, el suelo también se mueve, desencadenando terremotos. Esta energía tectónica funciona como una batería. Almacena energía durante mucho tiempo, por ejemplo, unos 500 años. Cuando esta energía almacenada se libera en una explosión repentina, las consecuencias son devastadoras.
Incluso las estructuras más fuertes sucumben a esta fuerza implacable que deja un rastro de destrucción en su camino. En algunos casos, los terremotos pueden desencadenar tsunamis y así amplifican el caos. Tal cantidad increíble de poder puede abrir la tierra y causar un daño inconmensurable. La intensidad de un terremoto se mide por la escala de Richter, pero ahora está siendo reemplazada por la escala de magnitud de momento. Cuando ocurre un terremoto, escuchamos que dicen cuán fuerte es. Suele ser de 1 a 10. Afortunadamente, aún no hemos tenido un terremoto de 10 en la escala de Richter. El terremoto más potente que ha ocurrido en la historia moderna sucedió en Chile en los años 60. Fue de alrededor de 9,5 en la escala de Richter y alteró la rotación de la Tierra y desajustó la duración del día en 2 milisegundos. También desencadenó un enorme tsunami y afectó una vasta área de 250.000 kilómetros cuadrados. La escala de Richter en realidad no tiene un límite. Sin embargo, no es necesario medir algo por encima de 25, porque si eso sucediera, simplemente nos convertiríamos en polvo y a nadie le importaría medir ese desastre. Como dijimos, el terremoto más fuerte tuvo una magnitud de 9,5. Si esta magnitud hubiera sido solo medio más fuerte, habría creado una línea de ruptura de 3.500 kilómetros de largo. Eso es casi 7 veces el tamaño de Wyoming. Un terremoto de magnitud 11 crearía una grieta alrededor del mundo. Enormes tsunamis golpearían las zonas costeras destruyendo todo, y la Tierra entraría en una terrible crisis ambiental. Si te gusta el senderismo, tendrías nuevas montañas para explorar, creadas por el aterrador terremoto. Incluso la temperatura podría aumentar debido a las erupciones volcánicas y los gases de efecto invernadero resultantes. Nuestro planeta se convertiría en un horno caliente. Los lugares más seguros serían los que se encuentran lejos de cualquier edificio, mar, océano y montañas, donde existiría una baja probabilidad de deslizamientos de tierra. Los países no preparados para terremotos serían totalmente destruidos y las ciudades se convertirían en montones de escombros y polvo. Subir en la escala de Richter solo empeoraría las cosas. Pero no te preocupes, un terremoto de esa magnitud es imposible. La corteza terrestre no tiene suficiente energía para producir semejante desastre. Pero hay algo que tiene mucho más poder y puede producir megaterremotos. Los asteroides tienen el poder suficiente para destruir nuestro planeta, como todos sabemos por la experiencia de los dinosaurios. Ese asteroide tenía alrededor de 10 kilómetros de largo y causó enormes daños al planeta. Desató terremotos que sacudían constantemente el suelo durante meses. Estos temibles sismos eran 50.000 veces más fuertes que el terremoto de Chile. También provocaron un tsunami que fue 30.000 veces más potente que el tsunami del Océano Índico, y este último fue uno de los tsunamis más devastadores que jamás hayan azotado la Tierra. Los terremotos causados por el asteroide tuvieron una magnitud de 11, lo que los convirtió en el desastre natural más poderoso y aterrador que jamás haya existido, y esperemos que siga siendo así. El tsunami del Océano Índico solo afectó a ciertas regiones del mundo. En cambio, el tsunami del asteroide afectó a todo el planeta y tenía olas de 10 metros de altura. Aunque hubieras viajado al lugar más remoto de la Tierra, no habrías podido esconderte de este ángel de la muerte. Un terremoto de magnitud 15 no sería un 50% más fuerte que el terremoto de Chile. La escala no funciona así. Sería alrededor de 1 millón de veces más poderoso que un terremoto de magnitud 9,5. Podría hacer que toda el agua de la Tierra se evaporara, dejándonos devastados y sin ningún H2O para sobrevivir. Todos los ecosistemas colapsarían, todas las cadenas alimentarias se romperían, y probablemente solo algunas bacterias muy fuertes sobrevivirían a lo imposible. Y esa es solo una fracción de las cosas aterradoras que podrían suceder. El océano es como el aire acondicionado de nuestro planeta. Sin él, la Tierra sería extremadamente caliente. El océano también sirve como un escudo contra los poderosos rayos del sol. Actúa absorbiendo el calor y enfría la Tierra.
Los científicos creen que lo más peligroso sería la incapacidad de la corteza terrestre para sobrevivir a los violentos temblores de un terremoto de magnitud 15. Si nuestro planeta milagrosamente sobreviviera y no se convirtiera en polvo, habría enormes aberturas en su corteza. El suelo se volvería gelatinoso. Se movería aleatoriamente hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, y ningún edificio sobreviviría a eso. Nuestra civilización retrocedería hasta la era de Stonehenge. Los movimientos tectónicos como este son devastadores. Algo similar ocurrió en Japón, cuando las placas tectónicas se separaron 50 metros y luego volvieron a unirse, creando un terremoto de magnitud 9. Ningún lugar de la Tierra está exento de este escalofriante fenómeno natural. Aún así, ciertas zonas tienen una mayor probabilidad de ser destruidas que otras, como el Cinturón de Fuego, donde ocurre el 90% de los terremotos. Este es un lugar donde hay terremotos casi todos los días. El Cinturón de Fuego se encuentra en el Océano Pacífico. Forma un anillo alrededor de los continentes que rodean al Pacífico. Allí, varias placas tectónicas convergen, creando un terreno altamente inestable. Para hacer el problema aún más aterrador, el 75% de los volcanes activos se encuentran en esta zona. El 90% de los volcanes inactivos también están allí, lo que hace a este lugar extremadamente peligroso. Los científicos estudian con detenimiento esta región para encontrar una forma de predecir cuándo podría ocurrir el próximo terremoto. El Cinturón de Fuego no es el único lugar que tiene riesgo de terremotos. En California, a lo largo de la falla de San Andrés, 2 placas tectónicas han almacenado energía durante más de 200 años. La falla de San Andrés tiene una longitud de 1.150 kilómetros y tiene el potencial de producir... Saliste con tus amigos para cenar. Dejas tu bebida en el mostrador y vas a ayudar a tu amigo a preparar algunos postres. Cuando regresas, notas el líquido en tu taza. Está chapoteando y los cubitos de hielo parecen barcos en un mar embravecido. Ahora tú también lo sientes. En el techo, el candelabro se balancea como loco. Entonces escuchas a alguien gritar ¡Terremoto! La casa y todo lo que hay en ella se balancea hacia adelante y hacia atrás. Intentas correr para cubrirte, pero el temblor te mantiene atascado en el lugar, luchando por mantener el equilibrio. Los armarios parecen poseídos y vasos y platos salen volando y se estrellan contra el suelo. Los estantes de libros se caen y todo lo que cuelga de las paredes se balancea y se desmorona. Te agachas debajo de la mesa del comedor, tratando de no lastimarte con todos esos platos rotos. Sí, has pasado por terremotos antes, pero ninguno como este. Revisas tu teléfono, típico, sin señal. No puedes creer lo que está a punto de suceder. Los gritos se hacen más fuertes y de repente toda la casa se derrumba. El terremoto más grande jamás registrado ocurrió en Chile en 1960. El desastre llegó por la tarde, justo cuando todos estaban descansando. Para causar un daño grave que cambie la vida, debe tener una magnitud de alrededor de 7 en la escala de Richter. Este fue de 9,5. Esta parte de Chile se encuentra justo al lado del llamado Anillo de Fuego, el área volcánica sísmica más activa del mundo, a lo largo del borde del Pacífico. El temblor inicial duró alrededor de 10 minutos y después de 2 días, muchas réplicas aún eran lo suficientemente fuertes como para hacer estallar un volcán en el sur del país. Pero ahí no terminó. El terremoto desató una serie de maremotos en todo el Océano Pacífico. Algunos alcanzaron más de 25 metros de altura. Las olas y el terremoto fueron tan fuertes que incluso afectaron a Hawái, Japón y Filipinas. Causó alrededor de $500 millones de 1960 en daños. Muchos se quedaron sin hogar. Gran parte de la infraestructura también fue destruida. Los edificios hasta donde se alcanzaba la vista se derrumbaron y los escombros se amontonaron por todas partes. Los científicos estiman que este terremoto fue tan poderoso que desplazó el eje de la Tierra, haciendo que nuestros días sean de 1,6 microsegundos más cortos. Puede que no parezca mucho, pero piénsalo. Solo un desastre natural fue lo suficientemente fuerte como para hacer que el tiempo se moviera. Muchas de las ciudades costeras fueron arrasadas y las inundaciones se extendieron. La economía cayó en espiral. Según estudios, si este terremoto ocurriera hoy, causaría más de $20,000 millones en daños. Entonces, ¿qué pasaría si un terremoto del doble de esa magnitud golpeara sin previo aviso? Para empezar,
probable que sientas los efectos aún más lejos. Los maremotos no solo golpearían las costas de Japón y Filipinas, sino que se trasladarían aún más a China, Corea, Vietnam e incluso a Australia. Y esas olas serían significativamente más altas que 25 metros, quizá el doble. Eso es como 8 jirafas apiladas una encima de la otra surfeando en tu camino. Si vivieras en la costa, notarías las olas. Si ves que el agua retrocede y puedes observar prácticamente lo que todos los peces llaman hogar, sabrás que es hora de correr. Lo más probable es que se acerque un tsunami. Digamos que realmente sucede. Estás atrapado entre los escombros, sin saber qué está pasando. Logras liberarte y escapar al aire libre, y no estás solo, porque todas las casas del vecindario se han convertido en montones de ladrillos y escombros. Los puentes también se derrumbaron, dejando a la gente varada a ambos lados. Miras a tu alrededor, te quitas el polvo y te apresuras a buscar ayuda. Camiones de bomberos y ambulancias circulan entre los coches averiados y los escombros. Intentas llegar a tu auto, pero las réplicas te golpean y te tiran a la acera. Con todas las torres de telefonía celular caídas, no puedes llamar a nadie con tu teléfono. Te tiemblan las rodillas, pero te las arreglas para salir. Una vez que llegas a tu coche, lo ves aplastado bajo una roca, como una lata de refresco gigante. Continúas a pie y finalmente llegas al centro. Parece como si un gigante se hubiese enojado y derribado todos los edificios. Sigues adelante y tratas de ver si puedes encontrar ayuda. Sin previo aviso, tu teléfono vibra. Lo revisas y ves 1000 notificaciones sobre un terremoto de magnitud 20. Todavía estás temblando, pero eres solo tú. El suelo está quieto por ahora. Escuchas algo en la distancia, corriendo hacia ti. A tu derecha ves maremotos tan altos como edificios que se acercan. Aún en estado de shock, sin saber qué hacer, ahora recobras el sentido y corres. Ni siquiera sabes qué camino tomar. Hay un tsunami justo detrás de ti, y frente a ti hay edificios derruidos y rocas y concreto aún cayendo por todas partes. Espera, hay un edificio que de alguna manera todavía está en pie. Necesitas subir a esa cosa. Llegas al ascensor, pero está atascado. No es sorprendente. Subes las escaleras lo más rápido que puedes, tropezándote con vidrios rotos y yeso, pero siempre logrando volver a pararte. Miras por una ventana y ves el agua. Está tan cerca. Estás casi en la cima. Unos cuantos metros más y... ¡Uy! El agua entra en el edificio y te arrastra hacia abajo al menos 2 pisos. Apenas puedes ver nada. Aún así, sabes que debes nadar, pero el agua sigue empujándote hacia abajo. Después de unos 30 segundos logras nadar hasta salir y continúas subiendo hasta la cima. Te arrastras hasta el último piso y te derrumbas en el techo. Estás a salvo, por ahora. El maremoto sigue siendo fuerte, abriéndose camino a través del devastado centro de la ciudad. Tu teléfono ahora está fuera de servicio y es inútil. Tienes una vista perfecta de 360 grados de tu ciudad, cubierta de agua y escombros. El suelo empieza a temblar de nuevo. Piensas en quedarte sentado hasta que todo esto termine, esperando un helicóptero de rescate. Pero luego una fuerte explosión que casi te rompe los tímpanos sacude el suelo aún más. A lo lejos, el humo se eleva y pronto cubre todo el cielo. La oscuridad esconde el sol de la mañana. Allí es cuando puedes ver la lava disiparse en el aire y aterrizar cerca. Esta forma un río que fluye hacia la ciudad, cuadra por cuadra. Con tanto movimiento sísmico y la alta intensidad del terremoto, las placas tectónicas del mundo se han desplazado de modo que el magma se abre camino hacia la superficie de la Tierra. El vapor comienza a salir y entonces el calor te golpea. Ves que el magma cubre el suelo con una manta, devorando todos los coches a su paso. Lo peor es que el magma está derritiendo los cimientos de los edificios que lograron resistir el terremoto y el tsunami. Los edificios en la distancia ahora están hundiéndose y colapsando en la piscina de lava que ha reemplazado a tu ciudad. Uno a uno, todos descienden. Eso significa... El edificio en el que estás parado también se tambalea. Está a punto de fallar. Ahí es cuando ves la luz. Miras hacia arriba y ves un helicóptero arriba en la distancia. Agitas los brazos, corres, saltas, cualquier cosa para llamar la atención. Y funciona. El helicóptero hace algunos círculos y finalmente te lanzan una escalera de cuerda. A medida que te levantan en el helicóptero, observas bien el mundo debajo de ti mientras se mueve como fideos en un colador.
Aterrizas a unas pocas millas y un médico te trata de inmediato en un centro de triaje de emergencia. Fuiste uno de los afortunados. Un año después, el agua del tsunami ha retrocedido. La lava que fluía hacia el interior se ha enfriado, pero todo ese magma cambió permanentemente el suelo debajo de él, y toda la ciudad desapareció. El desastre arrojó a todo el país a una pesadilla financiera que durará décadas. Se necesitan meses para inspeccionar la ciudad, asegurándose de que no haya cables eléctricos peligrosos o tuberías de gas rotas en ninguna parte. Están reconstruyendo tu ciudad más al interior de donde estaba la antigua. En otras ciudades reconstruyen directamente sobre las ruinas. En otros, simplemente deciden trasladar a todos a una ciudad cercana. Un terremoto en Indonesia comenzó en 1829 y duró 32 años. Alcanzó su punto culminante en 1861, con una magnitud de alrededor de 8,5. Fue causado por las placas tectónicas debajo de la isla chocando lentamente entre sí. Los investigadores descubrieron que el terremoto se había estado acumulando durante algún tiempo después de analizar el coral en el área. Descubrieron que estaba siendo expuesto periódicamente al aire libre. Esto fue causado por el terremoto gradual que movió la Tierra hacia arriba y hacia abajo. Los científicos llaman a estos terremotos silenciosos de décadas de duración, es decir, eventos de deslizamiento lento. Un solo rayo puede calentar el aire a alrededor de 30.000 grados centígrados. El calor hace que el aire se expanda rápidamente, creando una onda de choque o un boom que conocemos como trueno. Hay cerca de 3 billones de árboles en la Tierra. Eso se traduce en aproximadamente 422 por cada persona. Antes de los humanos, el número se acercaba a los 6 billones. Casi el 70% de la superficie de la Tierra estaba cubierta por agua que, en promedio, tiene una profundidad de alrededor de 4 kilómetros. El 97% de los volcanes de la Tierra se encuentran bajo el agua, así como la cordillera en medio del océano, una enorme cadena montañosa que tiene más de 64.000 kilómetros de largo. Los seres humanos han extraído alrededor de 190.000 toneladas de oro del planeta. Los expertos predicen que todavía queda alrededor del 20% por explorar, pero esta cifra cambia constantemente. El volcán activo más grande del mundo se encuentra en Hawái, llamado Mauna Loa. Se encuentra a más de 4 kilómetros sobre el nivel del mar. Dado que la mayor parte está bajo el agua, la cima del volcán se encuentra a unos asombrosos 17 kilómetros de su base. Tiene la misma longitud que más de 160 campos de fútbol. La temperatura más alta jamás registrada en la Tierra fue de 58 grados centígrados. Se registró en el Azizia o la actual Libia, el 13 de septiembre de 1922. La temperatura más baja fue un escalofrío de menos 90 grados centígrados registrado en la base Vostok de Rusia en 1983. La Tierra es el quinto planeta más grande del sistema solar detrás de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Tiene una circunferencia de aproximadamente 40.000 kilómetros y una persona promedio tardaría unas 8.300 horas en caminar alrededor de la faz de la Tierra. Sin embargo, la separación entre las masas terrestres de la Tierra haría que tal viaje fuera casi imposible. La Tierra tarda 365,25 días en orbitar alrededor del Sol. Debido a que nuestros años calendarios solo tienen 365 días, agregamos un día bisiesto adicional cada 4 años para compensar la diferencia. Rusia es el país más grande del planeta, con un área total de alrededor de 17 millones de kilómetros cuadrados. Abarca más de un octavo de la superficie terrestre habitada de la Tierra. Pero tiene una población relativamente pequeña dado su tamaño. La Tierra es el único planeta con una luna. Mercurio y Venus no tienen lunas, mientras que todos los demás planetas tienen 2 o más. La Tierra tiene más de 4.000 millones de años. Los científicos calculan esto observando las rocas más antiguas del planeta, así como los meteoritos que se han estrellado. Utilizaron meteoritos que se formaron al mismo tiempo que la Tierra cuando se estaba formando el sistema solar. El suelo que pisamos es básicamente reciclado. El ciclo de las rocas del planeta convierte las rocas ígneas en sedimentarias, luego las transforma en rocas metamórficas y viceversa. Como la Tierra, nuestra Luna también experimenta terremotos. Son menos comunes e intensos que los que tenemos y son causados por el estrés de las mareas. Una tensión de marea es básicamente la relación entre la atracción gravitacional de la Luna sobre la Tierra y la de la Tierra sobre la Luna.
A pesar de ser el quinto continente más grande, la Antártida contiene el 70% del agua dulce del planeta y aproximadamente el 90% es hielo. Bangkok es la ciudad más visitada del mundo con 23 millones de visitantes solo en 2019. París, Londres, Dubái y Singapur constituyen las otras ciudades en el top 5. La capa más baja de la atmósfera de la Tierra se llama troposfera y es la razón por la que tenemos clima. La luz solar calienta la superficie del planeta, lo que hace que el aire caliente se eleve hacia la troposfera. Este aire luego se expande y se enfría a medida que la presión del aire disminuye y se hunde donde la Tierra lo calienta nuevamente. Los arrecifes de coral son las estructuras vivientes más grandes del planeta y algunos incluso son visibles desde el espacio. Los arrecifes de coral albergan la mayor cantidad de especies por área de cualquiera de los ecosistemas de la Tierra, incluso más que las selvas tropicales. La Tierra recibió su nombre hace unos 1000 años y proviene de la palabra alemana que significa el suelo, pero no hay evidencia que demuestre quién la nombró realmente. De todos los planetas, la Tierra es también el único que no lleva el nombre de una deidad griega o romana. El punto más profundo del océano es la Fosa de las Marianas, con 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. Las costas cubren aproximadamente el 20% de la tierra de los Estados Unidos, pero albergan a más del 50% de la población de los Estados Unidos. La Tierra no es en realidad una esfera, es más bien como una bola aplastada que sobresale en el ecuador. La protuberancia es causada por la fuerza del giro de la Tierra, lo que hace que los polos norte y sur sean ligeramente planos. La Tierra gira sobre su eje, que es básicamente una línea recta imaginaria. La Tierra tiene estaciones porque el eje está inclinado, lo que hace que los rayos del Sol incidan más directamente en diferentes partes del planeta según la época del año. Si el Sol fuera tan alto como una puerta estándar, la Tierra tendría aproximadamente el tamaño de una moneda de 5 centavos. La tasa de rotación de la Tierra está disminuyendo gradualmente. Está sucediendo tan lentamente que se necesitarían hasta 140 millones de años para que la duración de un día aumente a 25 horas. El animal más grande de la Tierra es la ballena azul antártica. Puede alcanzar longitudes de 30 metros y pesa hasta 45 toneladas, que es aproximadamente lo mismo que 33 elefantes. La temperatura en el centro de la Tierra es aproximadamente la misma que la de la superficie del Sol, a casi 5.500 grados centígrados. La Tierra es unas 10.000 veces más antigua que los humanos. La Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años, mientras que los humanos han existido durante un máximo de 450.000 años. Hay alrededor de 34.000 especies de peces conocidas. Sin embargo, el número real es mucho más alto, ya que un enorme 95% de nuestros océanos aún no se ha explorado. La Ruta 66 de Estados Unidos es más larga que el viaje al núcleo de la Tierra. La distancia al núcleo es de aproximadamente 3.000 kilómetros y la Ruta 66 es de casi 4.000 kilómetros. La Tierra está formada por 3 componentes principales, la corteza, el manto y el núcleo, que se divide en el núcleo externo y el núcleo interno. Los científicos han estimado que hay alrededor de 8,7 millones de especies en el planeta. De estas, entre 1 y 2 millones son animales, pero aproximadamente el 86% de las especies terrestres y el 91% de los peces aún no han sido descubiertos. Los astrónomos antiguos solían pensar que la Tierra era el centro del universo. Durante 2000 años creyeron que era estática, mientras otros cuerpos viajaban en órbita alrededor. En 1543, Copérnico publicó su modelo del sistema solar centrado en el Sol. La Tierra es el planeta más denso del sistema solar. La densidad varía a través de sus diferentes cortezas, pero la densidad promedio del planeta es de poco más de 5 gramos por centímetro cúbico. El monte Everest es el punto más alto del planeta. Su pico es la mayor altitud sobre el nivel del mar en alrededor de 9.000 metros. Cada año, 1 septillón de cristales de nieve caen sobre la Tierra. Eso es 1 billón de billones de copos de nieve. La nieve cubre aproximadamente el 31% de la superficie terrestre de la Tierra cada año. Del agua de la Tierra, solo alrededor del 3% es dulce. El otro 97% es salada. De ese 3%, aproximadamente el 2% está congelada en forma de hielo y glaciares. Entonces, menos del 1% del agua dulce del planeta está en lagos, ríos y subterráneos. La masa de agua interior más grande del mundo, o lago para nosotros, la gente normal, es el Mar Caspio. Tiene un área de 371.000 kilómetros. El lago más profundo del mundo es el lago Baikal, en Rusia, y tiene 1.610 metros de profundidad.
La atmósfera de la Tierra es aproximadamente un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, con pequeñas cantidades de vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases. Se cree que ningún otro planeta tiene tanto oxígeno, lo que explica por qué la Tierra es el único planeta donde se ha descubierto vida, hasta ahora. Aparte de la Luna, hay 2 asteroides en órbitas coorbitales con la Tierra. A veces llamada la segunda luna de la Tierra, 3753 Cruthin es un asteroide que parece estar siguiendo a la Tierra en órbita, pero en realidad sigue su propio camino alrededor del Sol. 2002 AA29 es otro asteroide que hace una órbita de herradura alrededor de la Tierra que lo acerca al planeta cada 95 años. Hace alrededor de 2500 años... No, yo no existía en ese entonces. Un terremoto cambió por completo el curso de uno de los ríos más grandes y famosos del planeta, el Ganges. Es normal que los ríos no permanezcan en un solo lugar, así que si vives cerca de uno, este podría simplemente desaparecer sin dejar rastro o inundar toda la ciudad un día. En el caso del Ganges, un terremoto supermasivo fue la razón de este cambio drástico. Los científicos dicen que podría volver a suceder, y eso sería un gran problema para millones de personas que dependen de este río. El río Ganges comienza como pequeños arroyos en el Himalaya y recorre un largo camino de más de 2.500 kilómetros. A lo largo de su recorrido se encuentra con otros grandes ríos como el Brahmaputra y el Meghna antes de que toda el agua desemboque en la bahía de Bengala. El Ganges tiene el delta más grande del mundo entre todos los ríos. Y al igual que muchos otros ríos en la región, ha cambiado su curso lentamente con el tiempo. Estas variaciones sí ocurren cuando un río erosiona sus orillas. Generalmente tardan mucho tiempo en producirse, a veces décadas. Los científicos han descubierto que el sistema fluvial Ganges-Brahmaputra ha cambiado varias veces en los últimos 6000 años. Al observar imágenes satelitales del delta del Ganges, notaron algo interesante. Había un hundimiento en forma de media luna en el suelo a unos 45 kilómetros de donde fluye el río actualmente. Esta depresión tenía más de 1,5 kilómetros de ancho y se extendía por muchos kilómetros. Pensaron que podría haber sido un antiguo cauce principal del río Ganges hace mucho tiempo. En 2018, el equipo decidió visitar el área para investigar ellos mismos y tomar muestras para aprender más al respecto. Sin embargo, mientras regresaban a casa, notaron un pozo donde alguien estaba excavando tierra para crear un estanque. Al día siguiente planeaban llenarlo con agua, pero los investigadores detectaron algo extraño en la tierra. Había bandas verticales de arena de color claro mezcladas con el lodo más oscuro. Estas capas especiales son pistas del pasado. Indican que un antiguo terremoto hizo que la arena y el agua brotaran desde debajo del suelo, lo que creó volcanes de arena que quedaron atrapados en el tiempo. Los científicos estudiaron la arena y el lodo y dedujeron que estos terremotos ocurrieron hace aproximadamente 2500 años y fueron fuertes, con magnitudes de 7 a 8. El epicentro estaba a más de 177 kilómetros de la rama principal del río, pero fue lo suficientemente poderoso como para desplazarlo. Podría haber afectado alrededor de 140 millones de personas. El sistema Ganges-Brahmaputra está cerca de puntos donde se encuentran las placas tectónicas de la Tierra, por lo tanto, experimenta terremotos con frecuencia. No hay peligro en este momento, pero los científicos piensan que otro terremoto masivo podría ocurrir en los próximos cientos o miles de años. Podría amenazar hasta a 170 millones de personas, lo cual es aproximadamente la mitad de la población de los Estados Unidos. Nadie puede predecir con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto o cuán fuerte será. Aprender cómo los terremotos del pasado han desviado ríos ayuda a los científicos a identificar patrones y especular sobre eventos similares en el futuro. Este conocimiento podría ayudarnos a prepararnos mejor y a crear planes de seguridad antes de que ocurra otro gran evento. El Ganges no es el único río en riesgo. El río Amarillo, el Irrawaddy y ríos en los Estados Unidos como el Klamath y el San Joaquín enfrentan peligros similares. El poderoso río Mississippi también ha cambiado su curso muchas veces en los últimos 7000 años. Actualmente hay un enorme sistema de presas y barreras llamado estructura de control en el centro de Luisiana. Su función es evitar que el Mississippi se desborde y se una a un río cercano, el Atchafalaya. Sin embargo, los científicos piensan que en teoría estas barreras no podrían manejar mega inundaciones. Por lo tanto, el Mississippi podría liberarse y cambiar su curso de nuevo. Esto causaría enormes problemas especialmente en el sur de Luisiana. Uno de los ejemplos recientes en que un río cambió su curso y causó un desastre fue el Kosi en India.
En agosto de 2008, en tan solo unos pocos días, el cauce del río se desvió aproximadamente 96 kilómetros, lo cual es un cambio enorme. Las inundaciones ocurren con bastante frecuencia en algunas partes del estado, pero no había habido unas tan fuertes en más de 50 años. Afectaron a alrededor de 1,000 aldeas y 3 millones de personas, y cerca de 1 millón de personas tuvieron que ser evacuadas a un lugar seguro. Dado que muchas de estas personas no habían enfrentado inundaciones en mucho tiempo, no estaban preparadas para manejar la situación con rapidez. Esto les causó aún más daños a sus hogares y a sus vidas. Durante décadas, los científicos han intentado averiguar qué provoca que los ríos cambien repentinamente su curso. Un nuevo estudio explica que 2 factores trabajan en conjunto para que esto suceda. Este proceso se denomina abulsión. Primero está la preparación, que es como acumular tensión antes de que ocurra algo importante. Con el tiempo, los sedimentos, arena, tierra y otras cosas arrastradas por el río se depositan en ciertos lugares. Esto puede elevar el río por encima del terreno circundante o hacer que una pendiente cercana sea más empinada que el curso actual del río. Y luego está el detonante, que es como la gota que colma el vaso y desencadena todo. Este podría ser una gran inundación, un terremoto o incluso algo como un montón de troncos que bloquean el agua. Los investigadores examinaron imágenes satelitales de aproximadamente 170 casos de abulsión de los últimos 50 años. Notaron que estos eventos ocurrieron con más frecuencia cerca de las desembocaduras de los ríos y de las montañas. Los ríos eran aproximadamente 3 veces más propensos a cambiar de curso en estos lugares que en las áreas entre ellos. También estudiaron 58 caudales fluviales en detalle en mapas de alta definición para medir la superelevación, es decir, cuán alto está el río en comparación con el terreno circundante. También midieron la ventaja de pendiente, que es cuán empinada puede ser una nueva ruta en comparación con la actual del río, y descubrieron que cerca de las montañas los ríos a menudo acumulan tanto sedimento que se elevan demasiado y se desbordan. Pero cerca de las desembocaduras de los ríos, como en los deltas, los cauces necesitan una ventaja de pendiente pronunciada para romper el barro y formar una nueva ruta. Estos 2 factores trabajan en conjunto con un sube y baja. Si uno es más fuerte, el otro no necesita ser tan fuerte para que ocurra una abulsión. Para determinar hacia dónde podría dirigirse un río si cambia de cauce, los investigadores crearon un algoritmo informático inteligente. Esta herramienta utiliza mapas para medir la inclinación del terreno y el flujo del río, a fin de predecir hacia dónde podría moverse el río. Lo probaron en 10 abulsiones pasadas y acertó el camino cada vez. Los científicos esperan poder usar estos hallazgos para proteger a las personas que vivan cerca de los ríos de inundaciones repentinas. El cambio de curso de los ríos desempeñó un papel importante en la creación de uno de los primeros sistemas de administración organizados en el mundo. Los científicos encontraron pistas sobre esto en el territorio de la antigua Mesopotamia. Este nombre significa la tierra entre 2 ríos y se encontraba entre los ríos Tigris y Éufrates. Las personas que vivían allí dependían de estos ríos para obtener agua, alimentos y transporte. Los científicos querían averiguar cómo esos cambios repentinos en los ríos afectaron a los antiguos habitantes. Para lograrlo, utilizaron 2 tipos de mapas. Los mapas arqueológicos muestran cómo crecieron las ciudades antiguas con el tiempo, incluyendo qué tipos de edificios construyeron las personas. Ciertos edificios como grandes palacios o murallas de la ciudad podrían indicar cuando cada ciudad tuvo una administración organizada por primera vez. El segundo tipo de mapa mostraba por dónde fluían los ríos Tigris y Éufrates hace mucho tiempo. A menudo cambiaban de curso, a veces lentamente serpenteando y en otras ocasiones muy rápido y de manera drástica por abulsión. Alrededor del año 5000 a.C., Mesopotamia comenzó a volverse más seca y la agricultura se hizo más difícil. Los agricultores tuvieron que cultivar sus cosechas cerca de los ríos, donde podían usar las inundaciones naturales para regar sus campos o cavar pequeños canales para llevar el agua del río a sus plantas. Debido a que la agricultura era tan importante, los pueblos y ciudades crecieron cerca de los ríos también, para que la gente pudiera mantenerse cerca de su alimento. Pero cuando un río cambiaba repentinamente su curso, la gente no se daba por vencida. Trabajaban juntos para excavar largos canales que llevaban el agua desde la nueva ruta del río de regreso a sus campos. Los canales los ayudaban a obtener agua nuevamente y los edificios administrativos mostraban que se estaban organizando como una comunidad para resolver grandes problemas. Los asteroides son un peligro serio y muy real. Algunos son lo suficientemente grandes como para causar muchos problemas si chocan con la Tierra. Un asteroide en particular, el 99942 Apophis, está acaparando titulares estos días.
Un nuevo estudio ha revelado que hay una pequeña posibilidad de que impacte nuestro planeta durante su cercano paso en 2029. Pero la pregunta es inusual. ¿Sobrevivirá el asteroide a este encuentro? Apophis, que recibió su nombre de Apep, la deidad egipcia del caos y el desorden, se ha convertido en uno de los asteroides más infames. Descubierto en 2004, esta roca espacial mide aproximadamente 335 metros de ancho, lo que equivale a la altura de la Torre Eiffel en París. Por su tamaño y el sobrevuelo cercano pronosticado para 2029, los astrónomos clasifican a Apophis como un objeto potencialmente peligroso. Estos son asteroides y otros objetos espaciales que pasan cerca de la Tierra y son lo suficientemente grandes como para que necesitemos prestarles atención con seriedad. En este momento, los científicos dicen que las probabilidades de una colisión son escasas, menos de 1 en 1000 millones. Así que, por ahora, probablemente podamos afirmar que la Tierra está fuera de peligro. Pero no se puede decir lo mismo del asteroide. Cuando Apophis pase cerca de la Tierra en 2029, es probable que la gravedad del planeta lo sacuda tan violentamente que podría experimentar algo parecido a un terremoto, un astrosismo cósmico si se quiere. La tensión de esta fuerza gravitacional probablemente causará que partes de la superficie del asteroide se rompan y salgan volando hacia el espacio. Y aunque esto podría no ser un desastre absoluto y es una posibilidad que el asteroide no se desintegre por completo, es muy probable que pierda algo de material durante el sobrevuelo. Parte de estos desechos podrían quedarse en órbita, mientras que otros podrían despegar hacia el espacio profundo. Con el tiempo, esta catástrofe podría afectar la rotación de Apophis, lo que provocaría que gire de manera diferente o se incline de una forma en la que no lo había hecho antes. Y esto es un fenómeno que realmente les interesa a los científicos, porque podría enseñarnos mucho sobre cómo reaccionan los asteroides cuando una poderosa gravedad los atrae. Ahora, volvamos a la Tierra. Bueno, no hemos salido. De todas formas, aunque el asteroide no es lo suficientemente grande como para borrar del mapa al planeta como el asteroide que destruyó a los dinosaurios, es lo suficientemente grande como para causar serios daños a una ciudad importante si alguna vez chocara con la Tierra. También podría alterar el clima en todo el planeta. En este momento, parece que la roca espacial pasará cerca de la Tierra a una distancia de alrededor de 32.200 kilómetros. Aunque sigue siendo preocupantemente cerca, es suficiente para evitar una colisión. Para ponerlo en perspectiva, eso es menos de 1/10 parte de la distancia entre la Tierra y la Luna. Entonces, aunque es poco probable que Apophis nos golpee, este acercamiento aún podría causar problemas para algunos de los satélites que orbitan la Tierra, ya que estarán mucho más cerca de Apophis que nosotros. El punto clave es que no podemos descartar el riesgo de colisión por unos años más. A medida que Apophis se acerque, los astrónomos estarán muy atentos a su trayectoria para asegurarse de que no se desvíe debido a la influencia de la gravedad de la Tierra. De hecho, esta atracción gravitacional podría causar algunos cambios serios en el propio asteroide. Ahora, aunque es poco probable que Apophis cause un desastre global, si llegara a impactar la Tierra, las consecuencias serían bastante graves. El impacto podría destruir una ciudad entera y los cambios climáticos resultantes podrían afectar la producción de alimentos durante años. No sería un evento de nivel de extinción, pero aún así sería un gran problema. Apophis no es el único asteroide del que debemos preocuparnos. Los científicos están constantemente atentos a otros asteroides que podrían potencialmente causar daño a nuestro planeta. Gracias a la nueva tecnología, los astrónomos ahora pueden rastrear rocas espaciales peligrosas desde mucho más lejos en el espacio. Un método nuevo e interesante que están utilizando involucra el estudio de las lluvias de meteoros. Estas son en realidad causadas por cometas de largo periodo que han estado orbitando el Sol durante cientos o incluso miles de años. A medida que estos pasan, dejan un rastro de polvo y escombros que puede terminar creando lluvias de meteoros cuando la Tierra pasa a través de ellos. Los científicos analizan las propiedades de las lluvias de meteoros, como su velocidad, dirección y su origen. Esto puede ayudarles a rastrear las partículas hasta su cometa o asteroide progenitor.
En realidad, es algo muy importante porque significa que podríamos detectar asteroides potencialmente peligrosos mucho antes de que se acerquen a la Tierra. El próximo proyecto Legacy Survey of Space and Time, que se está efectuando desde el Observatorio Vera Rubin en Chile, ayudará a los astrónomos a rastrear estas rocas espaciales desde distancias aún mayores. Ellos crearán un mapa detallado del cielo y de las regiones donde es más probable que ocurran lluvias de meteoritos. Ayudará a predecir qué asteroides podrían convertirse en un problema para la Tierra en el futuro, dándonos suficiente tiempo para prepararnos o elaborar un plan. Pero incluso ahora, hay muchas rocas espaciales que pueden causar muchos problemas a nuestro planeta. Veamos algunas de ellas. Aquí está el asteroide Bennu. Los astrónomos lo descubrieron en 1999. Esta roca rica en carbono mide aproximadamente 487 metros de ancho, lo que es la altura del Centro Financiero Mundial de Shanghái. ¿No lo sabías? En este momento, este asteroide es la mayor amenaza para la Tierra que conocemos. Pero no te preocupes aún, la colisión no ocurrirá por mucho tiempo. De hecho, los científicos calculan una probabilidad del 0,037%, lo que equivale a una en 2700 de que Bennu impacte con la Tierra el 24 de septiembre de 2182. Yo no estaré por aquí para entonces. Si Bennu llegara a golpear nuestro planeta, el impacto liberaría tanta energía que sería suficiente para causar una destrucción masiva en una gran región. Pero afortunadamente, no acabaría con todo el planeta. Aún así, si Bennu golpeara una ciudad, las consecuencias podrían ser catastróficas. La nave espacial Osiris-Rex de la NASA ha visitado recientemente a Bennu y ha regresado con muestras, por lo que los científicos están aprendiendo cada vez más sobre este asteroide. El próximo asteroide, el 29075-1950 DA, es otro al que hay que vigilar. Fue descubierto por primera vez en 1950, pero no se volvió a ver hasta el año 2000. Actualmente, los científicos dicen que hay una probabilidad muy pequeña, de 1 en 34.500, de que pueda impactar la Tierra el 16 de marzo de 2880, 800 años en el futuro. ¿Debería preocuparme? No, para nada. Si llegara a impactar, liberaría tanta energía que podría provocar una catástrofe global, lo que potencialmente podría aniquilar a la humanidad.